Planetas del Sistema Solar. Definición. La palabra planeta significa en el idioma griego errabundo, que va de un lugar a otro sin elegir lugar fijo. Se considera planeta al cuerpo celestial que está en órbita alrededor de un Sol. Tiene masa suficiente para que su propia gravedad se imponga a las fuerzas de un cuerpo rígido, de manera que adquiere una forma redonda esférica y despeje de otros cuerpos celestiales, la órbita por la cual transita. Los planetas del Sistema Solar son 8, en orden desde el Sol hacia el extremo del Sistema Solar: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Los planetas enanos son Plutón, Makemake, Eris, Haumea y Ceres. Las principales características de los planetas del Sistema Solar son inclinación orbital, inclinación axial, perihelio, periodo orbital sideral, periodo orbital sidónico, velocidad orbital media y velocidad de escape. El primer planeta del Sistema Solar es Mercurio, con un periodo orbital sideral de 88 días, un periodo orbital sidónico de 115,88 días, una velocidad orbital media de 47.872 km sobre segundo, una distancia promedio al Sol de 57.909.175 km, un diámetro de 4.879 km, una circunferencia aproximada de 15.328 km, un volumen en kilómetros cúbicos de 6,03 por 10 a la 10, una masa en kilogramos de 3,302 por 10 a la 23, no contiene satélites naturales y una velocidad de escape de 15.300 km por hora. Las observaciones de Mercurio hechas desde observatorios terrestres y desde la nave espacial Mariner 10 no han dado evidencia hasta ahora de que existe una atmósfera significativa en comparación con otros planetas. Venus es el segundo planeta en el Sistema Solar, con un periodo orbital sidónico de 583,92 días, un periodo orbital sideral de 224,54 días, una velocidad orbital media de 35.214 km sobre segundo, un diámetro de 12.103,6 km, una circunferencia aproximada de 38.024,58 km, un volumen de 9,28 por 10 a la 11 km cúbicos, una masa de 4,86 por 10 a la 24 kilogramos, no contiene satélites naturales y una velocidad de escape de 37.296 km sobre hora. En cuanto a su atmósfera, su presión atmosférica equivale a 90 atmósferas terrestres, una presión equivalente a una profundidad de 1 kilómetro bajo el nivel del mar en la Tierra. Está compuesta principalmente por CO2 y una pequeña cantidad de monóxido de carbono, nitrógeno, ácido sulfúrico, argón y partículas de azufre. La Tierra es el tercer planeta del Sistema Solar y en el cual habitamos, con un periodo orbital sideral de 365 días, una velocidad orbital media de 29.785 km sobre segundo, una distancia promedio al Sol de 149.597.870 km, un diámetro de 12.756 km, una circunferencia aproximada de 40.074 km, una superficie aproximada de 510 km cuadrados, un volumen de 1,083 por 10 a la 12 km cúbicos, una masa de 5,974 por 10 a la 24 kilogramos, contiene un satélite natural llamado la Luna. En cuanto a su atmósfera, la Tierra alcanza los 10.000 kilómetros, aunque más de la mitad de su masa se concentra en los 6 primeros kilómetros y el 75% en los primeros 11 kilómetros de altura, desde la superficie planetaria. La masa de la atmósfera es de 5,1 por 10 a la 18 kilogramos. La atmósfera terrestre protege la vida de la Tierra absorbiendo en la capa de ozono parte de la radiación solar ultravioleta. Marte es el cuarto planeta del Sistema Solar, con un periodo orbital sideral de 685,51 días, un periodo orbital sidónico de 779,96 días, una velocidad orbital media de 24,130 km sobre segundo, un diámetro de 6.794,4 kilómetros, una circunferencia aproximada de 21.345 kilómetros, una superficie aproximada de 140 kilómetros cuadrados, un volumen de 1,63 por 10 a la 11 de kilómetros cúbicos, una masa de 6,41 por 10 a la 23 kilogramos, contiene dos satélites naturales llamados Phobos y Deimos, y una velocidad de escape de 18.072 kilómetros sobre hora. En cuanto a su atmósfera, es muy tenue, con una presión superficial de solo 7 a 9 HPa, frente a los 1013 HPa de la atmósfera terrestre, es decir, una centésima parte de la terrestre. Está compuesta fundamentalmente de dióxido de carbono, con un 95,3%, con un 2,7% de nitrógeno, un 1,6% de argón
y trazas de oxígeno molecular de 0,15%, monóxido de carbono de 0,0% y vapor de agua de 0,03%. Júpiter es el quinto planeta del Sistema Solar. Tiene un periodo orbital sideral de 4,329 días, un periodo orbital sidónico de 398,9 días. Su velocidad orbital media es de 13,0697 kilómetros sobre segundos. Su diámetro es de 142.985 kilómetros. Tiene una circunferencia aproximada de 449.197. Su distancia promedio al Sol es de 778.412.010 kilómetros. Tiene una masa de 1,89 por 10 a la 27 y un volumen de 1,400 por 10 a la 15 kilómetros cúbicos. Su velocidad de escape es de 59,54 kilómetros sobre segundo y 2010 kilómetros por hora. En total tiene 50. Saturno es el sexto planeta del Sistema Solar. Tiene un periodo orbital sideral de 1784 días. Su periodo orbital sidónico es de 378,1 días. Su velocidad orbital media es de 9,672 kilómetros sobre segundo. Su distancia promedio al Sol es de 1.426.725 kilómetros. Su diámetro es de 120.534 kilómetros. Tiene una circunferencia aproximada de 378.670 kilómetros. Su superficie es de 43.800 kilómetros cuadrados. Su volumen es de 8,27 por 10 a la 14. Su masa en kilogramos es de 5.685 por 10 a la 26. Tiene una cantidad de satélites naturales de 62, entre ellos Mimas, Encelado, Tetis, Dione, Rea, Titán. Urano es el séptimo planeta del Sistema Solar. Tiene un periodo orbital sideral de 84 años y su periodo orbital sidónico es de 369,66 días. Su distancia promedio al Sol es de 2.870.972.20 kilómetros cuadrados. Su distancia promedio al Sol en unidades astronómicas es de 19,9. Su diámetro es de 51.114 kilómetros y tiene una circunferencia aproximada de 160,579 kilómetros. Su volumen en kilómetros cúbicos es de 6.083 por 10 a la 13. Su masa en kilogramos es de 8,684 por 10 a la 25. Tiene una cantidad de 27 satélites naturales, entre ellos Ofelia, Bianca, Crescida, Desdemona, Cordelia, Julieta, Porcia, Rosalinda, Mab, etc. Tiene una atmósfera que cuenta con una gruesa capa formada por una mezcla de hidrógeno, helio y metano, que puede representar hasta un 15% de la masa planetaria y le da su color característico, es decir, su color celeste claro. Tiene una velocidad de escape de 76.444 kilómetros por hora y de 21,29 kilómetros sobre segundo.
Neptuno es el último planeta del sistema solar, es decir, el octavo. Tiene un periodo orbital sideral de 164,79 años y un periodo orbital sidónico de 367,5 días. Su velocidad orbital media es de 5,477 kilómetros sobre segundo. Su distancia promedio al Sol es de 4.498.252.900 kilómetros. Su diámetro es de 49.532,7 kilómetros. Tiene una superficie aproximada de 7,700 millones de kilómetros cuadrados. Su volumen en kilómetros cúbicos es de 6,25 por 10 a la 13. Su masa es de 1,02 por 10 a la 26 kilogramos. Tiene en total 13 satélites, entre ellos Tritón, Nereida, Náyade, Thalassa, Despina, Galatea. Su velocidad de escape es de 85.356 kilómetros por hora y tiene una atmósfera formada por hidrógeno, helio y un pequeño porcentaje de gas metano que le proporciona el color azul verdoso. Sus partículas están levemente más separadas de lo que deberían estar por causa de su temperatura, que es de menos 200 grados centígrados, semejante a la de Urano, que está más ubicado cerca del Sol, por lo que se estima que tiene una fuente interna de calor. Planetas enanos. La nueva denominación de planeta enano data de la 16ª Asamblea General de la Unión Astronómica de agosto de 2006. Más precisamente, la denominación de Plutoide pertenece a los planetas enanos que están más allá de la órbita de Plutón, es decir, Eris, Makemake y Haumea, mientras que Ceres es solamente un planeta enano. La característica de los planetas enanos es que tienen una órbita alrededor del Sol, tienen suficiente masa para tener forma esférica y no es un satélite de un planeta. No ha logrado limpiar los espacios vecinos de su órbita, atrayendo o expulsando los otros cuerpos celestes en su camino. Aquí vemos a Plutón, que este planeta enano es el más alejado al Sol, pero en realidad pasa de los 249 años de su recorrido más cerca del Sol que Neptuno. Está ubicado a 500-900 millones de kilómetros del Sol. Es probablemente una bola de hielo y roca. Fue descubierto en 1930 por Clyde Tombaugh en Arizona. A continuación vemos a Makemake, que es el planeta enano más grande en comparación a los cuatro. Su diámetro es de 1.480 kilómetros con un margen de error de 20 kilómetros. La superficie de Makemake es de 7 millones de kilómetros cuadrados. Makemake es un planeta enano y además es un plutoide, ya que se encuentra más allá de la órbita de Plutón, pero además también ha sido clasificado como planésimo helado, ya que las temperaturas de estos planetas son de menos 243 grados. Aquí vemos a Ceres, que es el planeta enano más pequeño. Fue descubierto en el año 801 por Giuseppe Piazzi. Tiene un eje de 960 kilómetros y otro de 930 kilómetros. Tiene una superficie total aproximada de 3 millones de kilómetros cuadrados. Países como India, Argentina y Kazajistán tienen la superficie aproximada de Ceres. Era clasificado antiguamente como asteroide tipo G, aunque la superficie hace que parezca un asteroide tipo C, y la NASA aún no ha denominado en forma dual como el asteroide más grande y el planeta más enano pequeño. Ceres tiene un tercio de la masa de Plutón, pero la gran diferencia que tiene Haumea es que no forma de la circunferencia, sino de elipsoide, por lo que casi no llega a la condición de planeta enano. Haumea se encuentra en el disco disperso y tarda en dar una vuelta completa al Sol en 283 años terrestres. La distancia más cercana al Sol ocurrió en 1999. Esa distancia es de 35 unidades astronómicas. El planeta gira muy rápidamente. Se sospecha que da una vuelta sobre sí mismo cada 4 horas. ¿Quién es un plutoide? No podemos olvidarnos de las leyes de Kepler, que fueron enunciadas por Johannes Kepler, para describir matemáticamente el movimiento de los planetas en sus órbitas alrededor del Sol. La primera ley, de 1609.
Todos los planetas se desplazan alrededor del Sol, describiendo órbitas elípticas. El Sol se encuentra en uno de los focos de la elipse. La segunda ley en 1609. El radio vector que une un planeta y el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. La ley de las áreas es equivalente a la constancia del momento angular, es decir, cuando el planeta está más alejado del Sol, su velocidad es menos que cuando está más cercano al Sol. Y la tercera ley en 1618. Para cualquier planeta, el cuadrado de su período orbital es directamente proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor de su órbita elíptica. Estas leyes se aplican a otros cuerpos astronómicos que se encuentran en nuestra influencia gravitatoria, como el sistema formado por la Tierra y la Luna.